¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a revisar el OTS 24. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. El OTS 24 comenzará a ser entregado para nosotros TCG a partir del día 14 de febrero. Los sobres de OTS son sobres que solo se pueden conseguir a través de la participación de tiendas oficiales y no hay otra forma de conseguirlos. La distribución de rareza de este set es de 3 cartas de rareza Ultimate, 10 cartas de rareza Super y 13 cartas de rareza común. La cantidad de cartas de rareza común es lo que ha podido variar de sobre a sobre, y esto incluso puede variar de región a región. Cada uno de los sobres de OTS entrega 3 cartas, 2 son de rareza común y 1 es de rareza foil. Esta puede ser de rareza super o de rareza ultimate, que si han estado alejados del juego por un tiempo, la rareza ultimate solamente aparece en este producto. Los sobres de OTS están diseñados para poder reimprimir cartas que se hicieron importantes recientemente, que se van a hacer bastante importantes, entregar incrementos de rareza de cartas populares o necesarias, para poder corregir errores de texto en su traducción cuando las cartas pasaron de OCG a TCG, sumado a algunas otras lógicas. Habiendo dicho esto, vamos a revisar las selecciones. Para las cartas de rareza Ultimate primero tenemos al Chaos Angel, sorpresa del set considerando que es una carta solicitada teniendo solo una impresión y que esto no es considerado como una reimpresión para poder ayudar con el costo. Chaos Angel no ha sido una carta que aparezca en todos los extra decks del juego, pero para las estrategias que lo pueden usar, en definitiva ha sido uno muy útil. Le ayuda mucho también su flexibilidad de invocación. Haremos notas al respecto de esta y paralelos con otras ediciones que hemos tenido de sets pasados. Rock of the Vanquisher fue la carta con la que fue anunciado este producto, bastante extraña considerando que pertenece a un arquetipo como tal, y haciendo que tuviera menos valor similar a otras cartas que hemos visto en estos productos como Invocation o Traptrix Rafflesia, que pertenecían a estrategias muy específicas. Se proyectaba que si se le estaba dando este incremento de rareza sería porque su soporte lo lanzaría a la cima del meta, y aún siendo solo una carta sería una muy solicitada y que empujaría mucho el producto. No obstante, el juego se ha desarrollado de una forma completamente diferente, no solo Vanquish Soul quedando muy atrás contra los demás decks, sino que este recibió un golpe indirecto con Derkan Only One en nuestra lista más reciente, perdiendo mucho de su atractivo e increíble juego que le caracterizaba. Es una constante que tiene el producto y que mencionaremos más a profundidad. Será un gran regalo para los pilotos del deck, pero de las peores selecciones para este producto. Por último, Harpy's Feather Duster es la elección de carta más genérica y clásica que obtiene este incremento de rareza. Harpy's Feather Duster será la más costosa y buscada por diferentes lógicas. Es la remoción de magias y trampas por excelencia, así que aun cuando pueda ser un tanto más o menos útil de formato a formato, es buena no importa qué. Es una carta increíblemente popular y característica para el juego, lo que también le ayuda. Y por último, esta es la primera impresión en rareza Ultimate de Harpy's Feather Duster, no solo para nuestro lado del juego, sino también para OCG, así que esto la hará mucho más valiosa. Es una impresionante elección de carta y será por y para muchos el punto de empuje del producto. De rareza super primero tenemos al King Tiger Wanhu y al Cornfeed Quatl. Los mencionamos en conjunto debido a que son cartas o fueron cartas que se usaron con la estrategia de Chimera. Por la parte del Cornfeed Quatl, es una pieza indispensable para su uso y que llegó solo en rareza común, haciendo lógica su elección. Por la parte del Wanhu, es un monstruo tipo Floodgate que por su tipo era posible de aprovechar en la estrategia. Incluso sumado a su buena elección, es una carta un tanto necesaria por algunos jugadores para formatos anteriores. Sumando a las lógicas de por qué aparece aquí, la única problemática o que resalta mucho de su elección es que Chimera fue un deck muy popular de la noche a la mañana con la aparición de Duelist Nexus, pero que no pudo sostener su promesa desde la entrega de Age of Overlord en adelante, pero esto será una constante que veremos para muchas cartas del set. Luego tenemos 3 cartas alrededor de la estrategia de Unchained, siendo Unchained Twins Aruja, Unchained Soul of Sharbara y el DDD Wave High King Caesar. Por la parte de Aruja es una increíble elección considerando que en lanzamiento y reimpresión esta carta apareció en rareza común y rara, también apareciendo como Starlight Rare, pero haciendo un abismo de diferencia para poder usar esta carta en rareza más alta, así que incluso se siente como hacerle justicia después de tantos años. Por la parte de Sharbara es lo que convirtió a Unchained en la estrategia competitiva que conocimos el formato anterior, la capacidad de eludirse elección, empujar en planes de juego, ser un cuerpo de nivel 6, su efecto en cementerio y más, le valían por mucho ser la carta más útil y valiosa. Esto incluso se refleja en su estado en la lista. Y por último, el DDD Wave High King Caesar, por muchos considerada como la mejor carta Unchained. Esta carta original de Code of the Duelist no fue reimpresa en la megalata de su año, y sea por los usuarios de DDD, su deck hogar o por la popularidad sorpresiva de Unchained, esta carta se hizo muy solicitada y costosa para solamente ser una carta de rareza super. Con el deck fuera del juego competitivo ha bajado mucho su precio, pero por el movimiento tan repentino de esta carta es una reimpresión que se agradece mucho.
Labyrinth, Chandraglier y Terrors of the Overroot son para la estrategia de Labyrinth. Chandraglier fue una carta que señalamos en la revisión del OTS 23 que por alguna razón estaba ausente y que también es un punto que mencionaremos más adelante. Por la parte de Terrors of the Overroot es una carta que tiene la máxima y perfecta sinergia con Labyrinth. No obstante, ha quedado muy atrás gracias a la entrega de muchas otras cartas que también pueden aprovechar, aun cuando esta misma ha recibido soporte recientemente. Luego tenemos a Purrely, Sleepy Memory y Purrely. Por la parte de Sleepy Memory es mucho de la lógica mencionada con Quattle o mencionada en otros videos de OTS. Muchas cartas aparecen en rarezas bajas para que puedan ser perseguidas en este set y Sleepy Memory tenía esa característica muy marcada. Por la parte de Purrely no solo es por el uso en su deck hogar, sino que al ser una trampa y por cómo la usaba Purrely, una de las pocas e interesantes formas en las que esta carta podía ser detenida era usando una copia en el deck del rival como blanco de Crossout Designator, para no solamente evitar la aparición de Noir, sino para poder evitar la generación de ventaja. Si Purrely hubiera seguido teniendo tanto juego y dominio, posiblemente hubiera sido una carta mucho mejor recibida o que se agradecería que tuviera el incremento de rareza. Y por último tenemos Mannadium Reframing. Este es bastante peculiar porque está directamente relacionada con Mannadium, que también tuvo juego competitivo. No obstante, no fue tan dominante o prolífico como para que pudiera justificar su lugar aquí, pero pasa lo mismo que con las cartas Caimera. Se proyectaba que tuvieran más juego e incluso es una carta un tanto genérica que se puede usar y buscar de muchas formas, así que sea por lo que se esperaba que fueran los mejores decks o tomándolos en cuenta, también es una buena elección, aunque en definitiva esta pudo haber sido entregada en rareza super en primer lugar. Para las comunes primero tenemos a Visor Shock. Esta es bastante peculiar ya que fue usada por un breve momento por Caimera para poder contrarrestar en su mayoría a Labyrinth, y considerando que es una carta increíblemente vieja de hace casi 20 años o que su reimpresión más reciente fue para Speed Duel, la hacen una buena elección, una un tanto específica pero que entra muy bien en las lógicas que busque el OTS. Electric Virus no tuvo como tal un deck hogar, pero sí es una carta que se puede hacer útil cuando tenemos monstruos tipo dragón o máquina rondando en el formato. Esta es una buena elección sobre todo porque han pasado más de 10 años desde la última vez que fue impresa, y si bien se hubiera agradecido que tuviera por fin rareza más alta, el hacerla más fácil de obtener e incluso con un texto actualizado la hacen buena elección. Opet Plant tiene un efecto muy similar al recién mencionado Electric Virus, solo que para monstruos Spellcaster Warrior. Esta tuvo un poco de uso en decks de plantas por su capacidad de poder buscarla o tener buena sinergia por el tipo natural de la carta. De forma bastante peculiar, las dos cartas recién explicadas aparecieron en los Starter Decks Reload de 2013, así que incluso la decisión de una pudo haber puesto el reflector sobre la otra. Marionette Might es la tercera carta de este producto que funciona exactamente igual para robar monstruos del oponente de un tipo específico. Está orientada a robar monstruos Fiend o zombies del oponente, y por el dominio de Unchained, sumado a que el robo de monstruos podía incluso resolver muchas de las interacciones de Unchained o campos completos, fueron lo que puso los reflectores sobre la carta. Considerando lo que vimos del formato anterior y los side decks, esta tiene mucha lógica. Luego tenemos 4 cartas para el tema de Raid Raptor. Estos son Tribute Lanius, Raider's Wing, Force Strix y Call. Esto es sobre todo por el soporte reciente recibido en Phantom Nightmare, que da muy buen soporte para el deck. Por la parte de Tribute Lanius es una increíble elección. Esta carta era lo que marcaba la barrera para que más jugadores pudieran unirse a este deck, más siendo una carta que cualquier construcción debía llevar a 3 copias. Tuvo una reimpresión en Ghost from the Past que le ayudó mucho, pero lentamente ha comenzado a subir de precio de nuevo. Debido al tipo de set, no es como que garantice que nunca más será una carta costosa, pero sí le ayuda mucho para mantener un precio bajo. Raider's Wing es extraña considerando que tiene 2 impresiones y no es especialmente una carta tan esencial. Lo mismo no puede ser dicho de Force Strix, que sea para su deck hogar o por lo genérico que es, ha tenido un par de reimpresiones y la carta continúa haciéndose cara. Y por último, Call era la última de las cartas Raid Raptor que aun cuando podían solamente llevarse a una copia por tener la restricción de una vez por turno, era necesaria en todas las construcciones, y esto ayudará a que cualquiera pueda unirse de forma mucho más fácil y económica al arquetipo. La Fireflint Lady es peculiar. La carta nunca fue esencial para ningún deck y muy seguramente esta aparece aquí por la presencia de Infernable Knights. Incluso por su mismo efecto no es una carta de la cual se quieran tener copias múltiples, ayudando al precio de la misma. Se agradecen al respecto de que esta carta apareció originalmente en el Battles of Legend Armageddon y tenía una posible reimpresión en el Battles of Legend capítulo 1, y ya tenemos el spoiler de este y no apareció, por lo que para algunos jugadores pudo haber sido una ausencia, pero aquí está. Desafortunadamente las lógicas de por qué aparece son bastante débiles. Saphira, Queen of the Dragons y Hymn of Light es por la entrega de Voiceless Voice. Estas son 2 cartas que se mencionan y o que se pueden usar con el deck. Lo interesante es algo que pasa mucho con los sets de OTS. Si bien las lógicas de temas son muy buenas, las selecciones de las cartas específicas no lo son tanto. Hymn of Light se puede llevar para convertir a Saphira en un blanco de Pre-Preparation of Rites, a pesar de que Prayers ya cumple con esta función, y Saphira no ha sido una carta que brille en las construcciones. Sí forma parte, pero no está en las listas optimizadas, haciendo que sí sean elecciones con buenas razones, pero que pudieron ser mejores.
Signet Mining es posiblemente la elección más aleatoria, pero también de las mejores. Sobre la lógica de por qué está aquí, fuera del dominio y popularidad que tuvo MadMech, no hay ninguna otra estrategia que la lleve o la requiera, haciéndola muy extraña de por qué aparece. Pero respecto a poder inyectar más copias de esta al mercado, es increíble. Aun cuando Sabers es un tipo bastante específico para cualquier deck, si algún jugador la llega a necesitar, necesita 3 copias de esta. Así que si bien la lógica es muy dudosa, se agradecerá mucho con el paso del tiempo, y hasta que lleguemos a una reimpresión mucho más general. Y por último, Myspecter, Tornado y Tempest, muy buenas elecciones para poder usar Myspecter gracias al soporte recibido en Phantom Nightmare, considerando que son las cartas más potentes e ideales para usar. Incluso tuvimos reimpresiones en Mason Millennia para poder facilitar el acceso al deck. No obstante, Tempest es de rareza común y no era difícil ni costosa de conseguir. Tornado siendo ultra tiene una mucha mejor lógica, pero ya que no es ni de lejos un deck ni popular ni uno con promesa, no tiene una buena lógica. La carta que sí tuvo que haber aparecido aquí para poder ayudar mucho más fue Majesty's Pegasus. Esta no ha tenido ni siquiera una reimpresión y es verdaderamente la carta que marca un límite para poderse convertir en piloto de este deck. Para la parte del análisis, lo primero es que todas las cartas elegidas para el OTS tienen buenas lógicas. Como lo hemos mencionado en muchísimos de estos videos, las elecciones de los temas son muy buenas. Lo que acaba fallando mucho es cuál es la carta que se acaba entregando o reimprimiendo, pero esta acaba dando una muy buena noción de que sí se tienen identificadas cuáles son esas cartas o cuáles son esas temáticas que podrían aprovechar este tipo de producto. Por la parte de las cartas de rareza Ultimate, quitando el Rock of the Vanquisher, lo que es Chaos Angel y Harpy's Feather Duster son excelentes cartas para elegir. Chaos Angel es una carta que resalta mucho por cómo se puede invocar e incluso para ciertos decks ha sido una pieza esencial, mientras que Harpy's Feather Duster tiene todo a su favor. Es una carta clásica, popular, se usa de formato a formato, la rareza incluso la hace ver mucho mejor. Y una nota adicional que podemos hacer para las cartas de rareza Ultimate es justamente lo que está sucediendo con Chaos Angel. Esta es una carta actualmente bastante costosa y hemos visto cómo en múltiples puntos en el pasado en los sobres de OTS se acaba entregando una reimpresión de rareza superior de cartas que ya son bastante costosas, así que esta reimpresión como tal no acaba ayudando al precio. Lo que es muy peculiar de esto es que los jugadores que sí tienen acceso a esta o que participan en los torneos, con esto este producto tiene un atractivo mayor, hay una carta que se acaba persiguiendo y acaba siendo muy buena elección, ya que ese incremento de rareza va a hacer que muchos jugadores la acaben persiguiendo, aunque sobre esta misma línea es una carta que en cuanto por fin reciba una reimpresión, aun cuando suena menor como lo vimos con Triple Tactic Trust, esta carta va a bajar muchísimo de precio, pero lo que acaba siendo la carta de rareza Ultimate se acaba conservando bastante bien. Este sobre de OTS contiene muchas cartas que tuvieron que haber sido cartas de rareza super en primer lugar, lo vimos para cartas de Labyrinth, de Purely. No obstante, esto también marca una tendencia que hemos visto en los sobres de OTS. Cuando se están entregando estas cartas en los sobres principales, se están entregando de rareza común. Esto hace que prácticamente cualquier jugador las pueda estar obteniendo. No obstante, esto está mucho más diseñado para que por fin aparezcan en este tipo de sets que solamente se pueden obtener a través de los torneos, y estos son justamente una recompensa o una forma de incentivar a los jugadores a que participen en los mismos. Lo que se podría cuestionar mucho de esta práctica, pero sí acaba empujando mucho a que los jugadores busquen estos sobres. Lo siguiente lo hemos mencionado en básicamente todos los videos de revisión de OTS, pero este acaba siendo tan específico y tan marcado que es demasiado evidente que el sobre de OTS se acaba diseñando con demasiado tiempo de anticipación, y para el momento en el cual las cartas son entregadas, si por alguna razón el formato tuvo muy poca variación o las cartas que se pensaron para este producto siguen siendo relevantes porque la estrategia envejeció bien, porque tuvo más soporte, porque el formato no se modificó mucho, entonces acaba siendo un buen producto. Pero para este sobre de OTS, considerando las sorpresas que vimos en los dos formatos anteriores, el momento de entrega en el que estamos, que incluso estamos a la par del lanzamiento de cartas nuevas que están poniendo estrategias muy competitivas en el mapa, entonces acaba sintiendo que el producto estuvo muy bien pensado y muy bien diseñado, pero evidentemente esto fue hace unos 4, 5 o hasta 6 meses. Es difícil poder localizar con certeza cuándo se acabó diseñando este producto. Puede que haya sido poco después de la entrega de Duelist Nexus, puede que haya sido alrededor de la entrega de Age of Overlord, pero eso al menos nos pone unos 3 o 4 meses en el pasado, y evidentemente para el momento de entrega entonces se acaban sintiendo como cartas demasiado extrañas, o que si se hubiera entregado mucho tiempo antes, esto hubiera sido un producto que se reciba mejor. Consideren que si hay cartas que todavía les hace falta una reimpresión, este no es ni el primer, ni el último, ni el mejor producto de
reimpresiones que vamos a tener en el año. Incluso ya que son muy pocos estos sobres, ya que son por participar en torneos de tiendas oficiales, entonces dichas reimpresiones muy seguramente van a estar apareciendo mucho tiempo después. Tenemos ya el spoiler del Battles of Legend capítulo 1, no sabemos qué vaya a aparecer en el Rarity Collection 2, todavía nos hacen falta otros productos como el Battles of Legend de 2024, el complemento de la Megalata, en lo que sea que se vaya a convertir el producto de reimpresiones de noviembre, así que si hay alguna o algunas cartas pendientes por ser reimpresas, muy seguramente va a tener algún hogar en alguno de estos. Este producto tampoco entregó ni un token ni un contador, y este es el tercer producto al hilo que no lo vemos. Si bien acaba siendo un tanto errático de cómo acaban modificando o cómo acaban usando el OTS, en definitiva esperemos que esta es una práctica que vuelva, ya que hay demasiados de estos tipos de carta que los jugadores estarían muy interesados en obtener. Este sobre sí dio soporte a formatos pasados y hemos mencionado que esta sería una muy buena práctica que incluso fuera algo fijo. No obstante, acaba coincidiendo que muchas de las cartas que apoyan a formatos pasados también fueron cartas que se utilizaron brevemente para el formato actual, y sería bastante bueno que supiéramos que hay productos fijos como el de reimpresiones, como de OTS, en los cuales vamos a poder estar viendo estas reimpresiones tan necesarias para poder facilitar que jugar formatos alternativos sea mucho más fácil y mucho menos costoso. Lo último es que este sobre no está continuando con ninguna serie o entrega de cartas. Lo vimos durante cierto periodo de tiempo para los sobres de OTS, que conforme se iban entregando, se estaban entregando múltiples elementos de cierto arquetipo y muchos de estos se acabaron interrumpiendo por alguna razón. Podríamos considerar que esto acabó sucediendo para Labyrinth y Purely, pero acaba coincidiendo que simplemente son estrategias que fueron bastante populares, bastante competentes, y se espera o se esperaba que todavía lo fueran. Y sobre esta línea hay que estar señalando lo que sucedió con Labyrinth y Purely. Habíamos mencionado que había ciertas cartas que eran bastante necesarias, que sería bastante lógico que aparecieran en los sobres de OTS, pero que por alguna razón no se había hecho. Lo mencionamos en el sobre del OTS 23, se entregaron 2 de los 3 muebles de Labyrinth y por alguna razón estuvo ausente Chandraclear y por fin aparece aquí. Así que si por alguna razón hay cierta carta o ciertas cartas que evidentemente tendrían que ser de rareza superior pero que todavía no está, y considerando qué tan tardío se siente la entrega del sobre de OTS, es que muy seguramente ya está agendado que tenga este incremento de rareza, pero desafortunadamente por el momento de entrega del sobre se siente en muchas ocasiones que ya es muy tarde. En general, las lógicas y elecciones del sobre de OTS 24 son buenas. Hay muchas que dejan mucho que desear, pero la gran mayoría justamente acaban coincidiendo con el objetivo del producto. El gran problema que tiene el OTS como tal, y que increíblemente no se ha corregido a pesar de tantas versiones de este, es que para el momento en el cual se entrega deja mucho que desear. Para las cartas que conseguiría o en las cuales vale la pena poner atención, para las cartas de rareza Ultimate ya lo habíamos mencionado, Chaos Angel y Harpies Feather Duster son los principales objetivos. Chaos Angel tendría que ser a corto plazo, considerando que esta tendría que ser reimpresa en 2024. Puede ser en algo sorpresivo como el Rarity Collection 2, puede ser en algún producto un tanto más lógico como la Megalata de 2024, así que tengan estos elementos en consideración si están persiguiendo esta carta. Por la parte de Harpies Feather Duster, va a ser la carta más genérica, más popular y más valiosa de este producto. Es muy difícil pensar que vamos a dejar de estar utilizando esta carta. Probablemente de formato a formato la destrucción o la aparición de decks que se basan en el uso de magias y trampas no sea tan prolífica, pero una vez que ya tengan esta carta va a ser una que no va a acabar perdiendo su valor, y sobre todo porque es la primera aparición en rareza Ultimate, incluso para OCG, es una a considerar. Para las cartas de rareza Super es muy peculiar que tienen muy poco valor o son cartas demasiado específicas. Para las 3 cartas más genéricas tenemos Vanadium Reframing, que es básicamente un counter para las estrategias de sincro. Tendrían que estar buscando al sincro para poder estar buscando esta y que fuera algo un tanto más consistente. Por la parte de Terrors of the Overroot es una buena carta de tipo tech, pero idealmente se tendría que estar emparejando con algo que le saque mucho más provecho como Labyrinth, aunque no descarten que pueda ser una carta de formato. Y por último, el DDD Wave High King Caesar es un monstruo de rango 6 que pide monstruos tipo Fiend, y hemos visto un uso bastante prolífico recientemente. Incluso con la entrega de Legacy of Destruction y mucho del soporte de Jubel, no sería difícil que pudiéramos ver la creación del híbrido de tipo Fiend, y esta sería una carta bastante necesaria. Y tal y como lo vimos con Unchained, esta carta es bastante opresiva, y si hay un deck que la pueda acabar aprovechando, se va a ser bastante valiosa. Para las cartas de rareza común, Electric Virus, Plant Puppet y Marionette tienen básicamente el mismo efecto de robo. Estas tendrían que acabar siendo muy útiles para formatos un tanto específicos, y va a depender mucho de cómo acaben luciendo las listas del futuro. Si por alguna razón Change of Heart acaba subiendo de números, entonces estas cartas se van a sentir un tanto específicas, o puede que se lleguen a utilizar en estrategias que por alguna razón no quieren o no deben de estar utilizando cartas de magia, como lo podría acabar siendo Super Heavy Samurai. Por la parte de las cartas Red Raptor, Force Strix es una carta bastante genérica y siempre acaba encontrando un nuevo deck hogar, así que incluso en rareza común va a ser una que suba de precio. Sobre esta misma línea, Tribute Lightnings es una carta
carta que todos los jugadores de este deck necesitan a 3 copias, así que este podría ser un muy buen punto de inversión, no para largo plazo, sino para algo inmediato. Y por último tenemos Cynet Mining, que de nuevo, cada vez que aparece una estrategia de Cybers o que algún jugador quiere estar utilizando este deck, necesita sí o sí 3 copias de esta, y esta no importa qué, va a seguir siendo valiosa. Para notas y comentarios finales, el sobre de OTS24 presenta una dualidad muy marcada. Este acaba siendo uno de los mejores diseñados, sí tiene ciertas elecciones que se pueden acabar cuestionando, pero las lógicas y sobre todo para lo que está diseñado el sobre de OTS acaba siendo una excelente elección y ejecución. El gran problema de nuevo, y que esperemos que lo puedan estar arreglando a la brevedad, es cuando se está entregando este sobre. Si este hubiera sido entregado para el formato de Duelist Nexus o incluso para el inicio de Age of Overlord, hubiera sido uno espectacular, pero cuando se está entregando uno o dos formatos más tarde, de nuevo, a menos de que estemos en un formato que no va a acabar cambiando, en un formato de tier 0 que tenemos la certeza de que aun cuando reciba un golpe la estrategia mejor y en la cual se están basando muchas de las selecciones de este sobre, muy seguramente para el punto en el cual se entregue este sobre, las estrategias ya van a estar golpeadas o ya no van a ser cartas tan buscadas. Veremos qué acaba sucediendo con el sobre de OTS24. Es bastante peculiar que incluso todavía estamos con la celebración de los 25 años del juego, así que no sería difícil que el número 25 se pueda estar anunciando y entregando en los siguientes meses. Y ojalá se acaben dando inmediatamente los cambios que mencionamos. De otra forma, para el punto en el cual por fin se nos entregue el siguiente sobre de OTS o en lo que sea que se acabe convirtiendo, va a tener muy buenas cartas y muy buenas razones para formatos pasados para otro punto del juego, pero para el punto en el cual se acabe entregando, solamente 2 o 3 cartas se van a acabar agradeciendo porque son muy genéricas, muy potentes, pero básicamente todas las cartas van a dejar mucho que desear, tal y como lo hace el OTS24. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el OTS24. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué cartas hubieran agregado? ¿Qué cartas hubieran quitado? Y en general, si están interesados o no en las cartas que se entregan con este pequeño sobre. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.